Muy bien. Eh, bueno, Néstor, muchas gracias por la invitación, gracias ahí a todos los que se pusieron en contacto para que pudiésemos tener este momento de reflexión. Yo estoy de corbata, no estoy con ropa para salir en moto. La verdad que he manejado 3 veces en mi vida moto. Más es una sensación, ¿cómo podríamos decir? Una sensación de mucha libertad. Eh, el sentir así que el viento pega fuerte, es una sensación así de mucha libertad, pero como solamente manejé y conduje 3 veces moto, también era una adrenalina muy grande, sentir que no tenía nada así que me protegiera. Pero, claro, ustedes ahí en la oración hablaron de una pasión, y con seguridad es una pasión, porque tengo varios amigos que gustan mucho de las motos y a veces tienen un accidente y dicen, no, ya no me voy a subir más a una, pero pasa 4 o 5 meses, ya se sienten mejor y compran otra moto y continúan. Y hay muchas cosas que apasionan nuestra vida, hay muchas cosas que apasionan nuestra vida, pero lo importante es cómo hacemos que esta pasión que tenemos, que este hobby o gusto que tenemos, lo podemos utilizar para la predicación del Evangelio. Porque nosotros hoy día vivimos en una sociedad que tiende a encajar las cosas como en contextos diferentes. Por ejemplo, estoy jugando al fútbol y soy una persona totalmente irreconocible por la forma en que juego y por la forma como me conduzco dentro de la cancha, que es muy diferente a la forma como yo me conduzco cuando voy camino a la iglesia. Y otra forma es cuando yo entro a la iglesia, porque todos aquellos que somos padres de familia y tenemos hijos y una esposa, sabemos que una cosa es prepararnos para ir a la iglesia. Otra cosa es salir para la iglesia, otra es el trayecto entre la casa y la iglesia, y otra cosa es entrar a la iglesia. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando nos levantamos en la mañana, nos levantamos apurados, los hijos no se quieren levantar, tenemos que comenzar a apurar a todo el mundo, hay cosas que no están listas, hay imprevistos, cuesta subir a la gente al auto y luego todo el mundo a veces, que deberíamos ir todos felices al templo, en ese auto ninguno se habla o todo el mundo está enojado porque vamos atrasados al templo, pasaron muchas cosas, pero cuando nos bajamos del auto y nos encontramos con el hermano, con la hermana que nos está dando la bienvenida, todos solemos colocar el mejor rostro porque aquí no ha pasado nada. Todos nosotros parece que la sociedad nos dice que tenemos un comportamiento en el templo, un comportamiento en el auto, un comportamiento en el trabajo, un comportamiento cuando estamos entre amigos, un comportamiento cuando nos juntamos con amigos que no son de la iglesia. Pero la propuesta de la vida cristiana, y que es lo que yo entiendo de la oración, una frase de la oración que se hizo, es que nosotros como cristianos tenemos que ser de una sola forma en todos los contextos de nuestra vida. En todos los contextos de nuestra vida, nosotros tenemos que aprender a vivir con Jesús. Y es por eso que el Señor Jesús tiene que estar a mi lado cuando estoy en el templo adorándolo, pero es ese mismo Jesús quien tiene que acompañarme en la cancha de fútbol, ese mismo Jesús que me tiene que acompañar en el trabajo, ese mismo Jesús que me tiene que acompañar en la relación que yo tengo con otras personas. Es el mismo Jesús que debe acompañarme en mi hobby, en cómo entiendo la vida. Tengo que ser coherente en todas esas aspectos de la vida. Y lo que le da coherencia es que si yo digo ser cristiano, yo debo ser un cristiano en todos los contextos en los cuales me encuentre en un solo día. Si logro ser coherente en un día, en todos los contextos y ámbitos de mi vida, entonces yo podría decir que soy un cristiano
¿Por qué? Porque eso es lo que me define. No me define el contexto, no me definen las circunstancias, me define en quién yo he puesto mi confianza. Entonces, dicho esto, todos nosotros tenemos ocupaciones diferentes, todos nosotros tenemos gustos diferentes, pero lo importante es que nosotros encontremos la manera, y ustedes creo que ya han encontrado una de tantas maneras, de poder compartir el Evangelio de Salvación en diferentes contextos, a diferentes tipos de mentes, a diferentes personas que tienen una cosmovisión que no tiene a veces nada que ver con la nuestra. Ustedes llegan en ese contexto y son capaces de plantar, de colocar la bandera de Jesucristo que trae esperanza y un futuro eterno. ¿Por qué digo esto? Porque todos nosotros hacemos cosas o intentamos encontrar el camino para poder servir a Dios. A mí me toca hoy por hoy, no sé por cuánto tiempo más, pero Dios me dio el privilegio de dirigir la red Nuevo Tiempo y Novo Tempo, que es la red de radios que tiene la división sudamericana. También trabajo en el mundo hispano coordinando todas las otras acciones administrativas, tanto para TV, para web, y todos los canales y caminos que estamos trabajando, tanto la inteligencia, hasta la inteligencia artificial, como para poder llegar hasta los últimos de la Tierra. Eh, y a veces lo más complicado no es llegar hasta lo último de la Tierra geográficamente hablando, sino que lo más complicado es llegar hasta las mentes que están en lo último de la Tierra. Porque geográficamente hablando, nosotros podemos poner un canal de televisión, podemos poner un satélite, podemos poner, como tiene ya Radio Mundial Adventista, una radio onda corta que alcanza una gran cantidad de kilómetros y cubrimos juntos ya casi todo el globo, predicando en más de 150 idiomas las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Pero ahora, ¿cómo eso que está, esa cobertura geográfica? Yo creo que el desafío más grande es cómo llegamos a las mentes de esa geografía. Y es ahí donde todas las iniciativas de predicación del Evangelio que nosotros vamos creando, que el Señor va poniendo en nuestra mente, de la cual ustedes son parte, llegan a un lugar, llegan a un grupo de personas que quizás si no existieran ustedes, nadie más tendría la posibilidad de predicar el Evangelio de Salvación. Pero el tema de hoy, aunque es muy importante, quería contarles un poquitito. Por ejemplo, aquí en la división sudamericana, en los últimos 3 años y medio hemos comprado 34 radios. De esas 34 radios, tengo la alegría de decir que tuvimos la posibilidad de comprar la radio en Lima, Perú, predicando a más de 10 millones de personas. Luego compramos la radio en Santiago, que está predicando a más de 8 millones y medio. Y hace un mes atrás inauguramos la radio de Río de Janeiro, que tiene un alcance de público potencial de 13 millones de personas. Solamente de esas 34 radios resalto estas tres, porque en estas tres radios son más de 35 millones o casi 40 millones que, eh, que ya están, ciudades que tienen la posibilidad de que personas conozcan al Señor Jesús. Hemos crecido en un público potencial, ahora con estas 34 radios, hemos crecido en un público potencial en un 44%, en un 44%. De los 250 millones de personas que consumen radio aún en los 8 países de la división sudamericana, nosotros ya estamos llegando casi a 150 millones. Y estamos creciendo, estamos haciendo todo el esfuerzo. Ustedes pueden sintonizar la radio ahí también en varios lugares por los cuales ustedes viajan. Si vienen un día aquí a hacer alguna acción en Brasil, van a encontrar una radio que los va a acompañar casi por 120 kilómetros. Entonces, estamos trabajando en esto. Nunca me voy a olvidar que en Chile, cuando yo era director de la Nuevo Tiempo Chile, también hicimos y convidamos a varios programas que me imagino que es parte de esta agrupación y ellos usaban en su moto, como tienen varios banderines atrás, ellos usaban, uno de los banderines era el logo de la Nuevo Tiempo. Entonces,
tenemos que ser creativos, tenemos que ser muy, buscar formas de poder comunicar todos los medios que el Señor colocó en nuestra mano. ¿Por qué les cuento todo eso del crecimiento de la radio? Y, perdón, y con Radio Mundial Adventista, que somos la misma familia, llegamos a más de 2.000 radios, transformándonos en el sistema de radios más grande del mundo. No existe un sistema comercial o religioso más grande que la red de radios de la Iglesia Adventista a nivel global. Estamos predicando, como dije, en más de 150 idiomas y de aquí a final de año queremos alcanzar 200 idiomas y dialectos. Estamos trabajando en eso. Pero saben, la reflexión de hoy va un poco más allá de lo que les estoy planteando ahora, porque creo que todos nosotros tenemos la convicción de que tenemos algo importante que hacer. Pero quiero decir algo, y no quiero parecer contraproducente. Ustedes van a entender a lo que yo voy. Que las herramientas y las estrategias nunca serán un todo en sí mismas. Porque a veces nosotros tenemos la tendencia de trabajar así como islas, de una forma bien aislada, creyendo de que lo que hacemos nosotros va a terminar la obra. Y nos olvidamos de que somos parte de un gran engranaje, de un gran sistema que forma parte de lo que es el proceso de evangelización. Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros no somos parte del todo. Nosotros somos parte de una gran estrategia celestial para alcanzar a las personas. ¿Por qué digo esto? Porque existen, por ejemplo, ahí yo siempre digo, ay, mis hermanos motoqueros, siempre digo, los motoqueros. Pero está, por ejemplo, el té entre amigas, está la Nuevo Tiempo, hay varios, podríamos decir, ministerios o estrategias que, todas están procurando alcanzar a las personas donde están. Y muchas veces nosotros nos miramos siempre, tenemos el peligro de mirarnos hacia adentro y olvidarnos de que somos parte de un gran engranaje de predicación del Evangelio. Hay grupos, por ejemplo, que hablan en lenguaje de señas para los sordomudos, eh, y ellos también cumplen un rol muy importante, pero el error sería que ellos llegaran a pensar de que ellos son lo único que existe y solo hablan de ellos y se miran hacia adentro, y ahí nosotros comenzamos a perder la fuerza real que el Señor nos dejó. Miren, hoy vivimos rodeados de recursos evangelísticos, libros. Yo sé que ustedes participan de Impacto Esperanza, entregando, ¿cierto?, siendo parte de la entrega de esos más de 13 millones de libros que siempre la iglesia intenta entregar en esa fecha. Tenemos redes sociales que son muy fuertes, tenemos campañas de evangelismo en todos los lugares. El año pasado se hizo una campaña de evangelismo en Nueva Guinea, donde fueron bautizados en un solo sábado más de 90.000 personas. Tenemos tecnología como por ejemplo Esperanza, que nosotros estamos trabajando aquí, esa inteligencia artificial, que ya desde que comenzó el proyecto hasta la fecha se han bautizado más de 12.000 personas. Y resulta que la frase que más repiten las personas que fueron bautizadas o evangelizadas por Esperanza es: ella nunca desistió de mí. ¿Y cuál es el gran problema que tenemos como Nuevo Tiempo? Es que cuando nosotros confiamos las listas a nuestros hermanos, muchas personas a veces nos llaman: ya he pedido 3 veces ser bautizado y nadie me ha visitado. Entonces eso es una tragedia. Pero todas esas herramientas y estrategias, el Señor las puso en la mano de su iglesia. Tenemos, aparte de la tecnología, tenemos personas que Dios ha dotado de tanta inteligencia para trazar estrategias oportunas para la predicación del Evangelio. Todo esto es valioso, pero quiero invitarte a reflexionar sobre una verdad esencial. ¿Y saben cuál es esta verdad esencial? Las herramientas y estrategias evangelísticas, ya lo había dicho antes, no son un fin en sí mismas, sino parte de un todo mayor, que es cumplir con la misión que el Señor Jesús nos entregó. Y existen algunos ejemplos bíblicos. Ustedes pueden buscar ahí
el hecho, y yo creo que conocen bien la historia, entre Felipe y el etíope. Ustedes conocen bien ese relato bíblico, se encuentra en Hechos, capítulo 8, los versos 26 al 39. Búsquenlo ahí ustedes, yo sé que conocen la historia, no vamos a leerlo por razones de tiempo, porque como bien se dijo, yo estoy acá en el concilio de la División Sudamericana y de aquí a pocos minutos tengo que salir rápido para las reuniones, pero dejo ahí el texto para que lo puedan leer posteriormente, Hechos capítulo 8, versículo 26 al 39. Y ahí la Biblia nos dice que Felipe fue dirigido por el Espíritu Santo para encontrarse con un funcionario que era etíope y estaba leyendo al profeta Isaías. ¿Qué estaba intentando hacer este hombre? Él había ido a Jerusalén para encontrar al Dios de Israel, pero ahora lo encontramos saliendo de Israel, intentando encontrar a ese Dios que no encontró cuando visitó ahí Jerusalén, e intentando encontrarlo a través de las escrituras. Lo interesante es que Felipe no llevó un sermón preparado ni una presentación multimedia para él. Solo él tenía la disponibilidad y una fe viva y el deseo de servir a Dios. Esa es, podríamos decir, podríamos sacar muchas enseñanzas del encuentro de Felipe y el etíope, pero yo quiero hacer énfasis en un aspecto que regularmente no se habla de este encuentro, de este encuentro del etíope con Felipe, que es la disponibilidad y la fe que manifestó Felipe para estar listo para enseñarle a otro hombre que estaba ahí intentando encontrar al Dios, ese Dios eterno y que tiene poder para llenar ese vacío que nadie podía llenar. Cuando el etíope le preguntó, ¿de quién habla el profeta? Felipe usó esa pregunta como una puerta para presentar a Jesús. Y eso fue suficiente para que el hombre dijera, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Miren qué maravilloso. Ustedes, yo sé que en el trabajo que hacen, el momento más maravilloso, y yo creo que es el momento más maravilloso para todos los que somos seguidores de Cristo, es cuando hemos hecho un esfuerzo para alcanzar un corazón y esa persona dice, ¿qué necesito para ser bautizado? No hay nada que llene más el corazón de un creyente que ver a otra persona siendo transformada por el Espíritu Santo y entrando a las aguas del bautismo para sellar un pacto eterno con Dios. Entonces, él dijo, después de haber entendido las escrituras y haber encontrado a ese Jesús que no podía encontrar en otros lugares, él dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Fíjense en lo siguiente. La herramienta para la conversión de este etíope fue la escritura, fue la palabra de Dios. Este libro maravilloso que todos tenemos a nuestro alcance. La estrategia, entonces, la herramienta fue la escritura y la estrategia fue la obediencia al Espíritu Santo, pero el fruto lo da el Señor. Fíjense que en esa historia encontramos que la herramienta fue la escritura, la estrategia, la obediencia al Espíritu Santo y en tercer lugar, el fruto lo da el Señor. Y nosotros tenemos que entender eso. Nosotros hemos sido llamados a repartir el Evangelio, hemos sido llamados a compartir el Evangelio, hemos sido llamados a poner al Evangelio al alcance de las personas. Quien hace el milagro no somos nosotros, porque nosotros no tenemos poder. Pero quien tiene ese poder de transformar un corazón de piedra en un corazón de carne, como lo dice la misma Escritura, es el Espíritu Santo. Entonces, Él es el que trae el fruto. Nosotros tenemos que sembrar. Aquí entra el texto clave que yo quiero proponerles. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y cuando entendemos este versículo que está en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6, entonces nos transformamos en misioneros felices. No solo porque hacemos lo que nos gusta, sino también porque creemos y entendemos que somos parte de una gran estrategia divina para salvar
a la mayor cantidad de personas en este mundo, aquellas personas que estén dispuestas a aceptar a Jesús como Salvador personal. Pablo está corrigiendo aquí en esta carta a los corintios que se habían dividido en grupos. Unos seguían a Pablo, otros seguían a Apolos. Pero Pablo les dice, nosotros somos siervos. Lo importante no es quién planta y quién riega. Lo importante es que Dios da el crecimiento. Y para entender esto, nosotros tenemos que ser verdaderamente, eh, tenemos que ser, la palabra es, tenemos que ser verdaderamente humildes. Alegrarnos de que el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y puso y vio en nuestro corazón algo, esa disposición de servirle y nos convidó para ser parte de esta gran obra de la predicación del Evangelio. Hay que ser humilde para entender que nosotros podemos plantar, otro seguro va a regar, pero quien da el crecimiento es el Espíritu Santo de nuestro Dios. Esto nos enseña que ninguna estrategia, por buena que sea, produce resultados por sí sola. Podemos plantar con sabiduría, regar con esfuerzo, pero Dios transforma el corazón. Miren lo que dice Elena de White. No es el saber lo que convierte el alma, ni tampoco las ideas más elocuentes y profundas. Ahí estamos hablando de estrategias y de herramientas. Fíjese lo que sigue diciendo ahí, Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 406. Es el contacto con el poder divino mediante la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que transforma las almas. Y también dijo lo siguiente, ahí en el Ministerio de Curación, página 29. El éxito de la obra no depende tanto del conocimiento de la habilidad como de la consagración sincera y del propósito firme de glorificar a Dios. ¿En qué consiste entonces el éxito en el proceso de la evangelización? Es en la consagración sincera y del propósito firme de glorificar a Dios. Ahí ya no tiene que ver con estrategias ni con métodos. Ahí tiene que ver con lo que es más importante en este proceso de la evangelización. ¿Y sabe cuál es es el engranaje o la parte más importante en todo este gran proceso? Eres tú, soy yo. ¿Por qué? Porque los ángeles podrían hacer esta gran obra y seguramente serían más eficientes y más rápidos. Pero déjame decirte que no existe, pero los ángeles nunca han experimentado el dolor de perder un ser amado. Los ángeles nunca han experimentado de la vergüenza de un pecado escondido que ha sido revelado. Los ángeles nunca han experimentado la sensación que tiene un hombre cuando no tiene la capacidad de llevar el pan para su familia y mantenerla. Todas estas cosas, el lloro, el llanto, el clamor, el dolor, el recibir un diagnóstico de una enfermedad terminal que es casi como una sentencia de muerte, ellos no saben lo que es eso. Y todo eso es por causa del pecado. Entonces, ¿por qué nosotros nos tornamos en una herramienta poderosa? ¿Por qué nosotros somos parte importante de esto? Porque las personas cuando nos ven a nosotros en medio de la desesperanza, nos ven esperanzados. Cuando se pierde, cuando se pierde el propósito de la vida, nosotros tenemos principios claros que rigen nuestra vida, entonces nuestra vida se transforma en un faro de luz para personas que andan perdidas por este mundo. ¿Por qué? Porque no existe nada más poderoso que el testimonio de un pecador, pero que ha sido salvado por la gracia de Cristo. Y todos nosotros somos eso, pecadores salvados por gracia. Entonces, quiero hacer algunas aplicaciones rápidas con ustedes ya para terminar. Así que a ver, eh, si usamos los medios, planificamos bien, mejoramos la calidad en todo lo que hacemos, aunque si hacemos todo eso, es muy bueno y es muy importante. Es bueno la planificación. Yo sé que ustedes hacen planificaciones, ustedes buscan estrategias, pero nunca tienen que olvidar lo siguiente. El folleto o el flyer que nosotros entregamos nunca sustituye un rostro amable y amoroso.
El video que nosotros vamos a compartir a través de nuestras redes sociales nunca reemplazará el testimonio vivo de una vida transformada por Cristo. Y por ejemplo, si estamos haciendo una campaña de evangelismo, la campaña no es más poderosa que la oración secreta que nosotros tenemos todos los días con el Señor. Nunca olvidemos que somos parte de un todo y el centro es Cristo. Nunca olvidemos que nuestros mayores esfuerzos deben ser para alcanzar a las personas donde están, hablar de corazón a corazón, recibir un abrazo y ser responsables con entregar la palabra, pero nunca olvidar que quien traerá el desarrollo y quien traerá el fruto es el poder del Espíritu Santo. Ahora les hago una pregunta. Si nosotros estamos en la misma secuencia, que empezamos con una estrategia, con una herramienta, nosotros somos parte de eso, pero quien trae el fruto es el Espíritu Santo. Él es la parte más importante. Pero miren ustedes lo siguiente, nosotros estamos en la secuencia del proceso evangelizador. En otras palabras, nosotros somos una parte y el Espíritu Santo está dentro de esa misma parte. Ahora les hago la pregunta, haciendo ese razonamiento. ¿Existe un mayor privilegio que podamos tener en esta vida que ser colaboradores de Dios? ¿Existe algo más maravilloso que ser parte, haber sido mirados con amor por el Señor y haber sido convidados a la luz, pero también haber sido convidados para compartir esta luz? Queridos hermanos, no existe nada más maravilloso que ser parte o ser un eslabón en este gran engranaje del proceso de la salvación de las almas. Somos colaboradores de Dios, somos siervos de Dios. Y nunca olvides, Dios te miró con amor. ¿Sabes por qué? Porque siempre en mis sermones yo hago la siguiente aplicación o trato de hacer el siguiente razonamiento. Mírate hacia adentro en este momento. Y yo sé que tú te conoces bastante bien. Yo sé que tú sabes cuáles son tus partes fuertes, pero también solo y tú, Dios, saben cuáles son tus debilidades. Si esas cosas que solamente están entre Dios y nosotros, en un momento comenzaran a aparecer aquí, de manera así milagrosa, por decirlo de alguna forma, comenzaran a aparecer en el chat de este Zoom. Veraldo, y ahí comienza a aparecer una lista de todas aquellas cosas que están escondidas y en conocimiento entre nosotros y Dios. Comienzan a aparecer todas aquellas cosas de Fátima, comienzan a aparecer todas mis cosas, comienzan a aparecer todos aquellos temitas pendientes que tiene Antonio, que tiene Sergio, y todos comenzamos a enterarnos de la vida de todos, de la vida esa, podríamos decir, olvidada de nosotros. ¿Seguiríamos pensando lo mismo que pensamos los unos de los otros? Regularmente no, porque tenemos una tendencia al prejuicio también. Pero a pesar de que Dios nos conoce mejor que nosotros mismos, el Señor colocó en nuestra mano el conocimiento para que las personas alcancen la salvación. Porque Él confió en nosotros y miren qué maravilloso amor. Aunque Él nos conoce perfectamente y conoce, podríamos decir, en una jerga más antigua, los más antiguos me van a entender, el lado B de nuestra vida. Recuerden que los cassettes que se colocaban para escuchar música tenían un lado A y un lado B. Las buenas músicas quedaban en el lado A y en el lado B venían todas las otras músicas que eran más malas. Bueno, el Señor conoce el lado B de nuestra vida. Y así todo, nos confió la predicación del Evangelio a este mundo.
¿Cómo no responder a ese amor y cómo no responder a, a ese, podríamos decir, Él colocó las fichas en nosotros, Él creyó en nosotros, acreditó en nosotros. ¿Cómo no responder con nuestro servicio abnegado? Entonces, que el Señor nos pueda bendecir. La reflexión era muy sencilla, pero creo que es importante entender cuál es nuestro rol en el proceso evangelístico. Nosotros hemos sido salvados para salvar. Nosotros hemos sido convidados, a pesar de cómo somos y el proceso en el que estamos, hemos sido mirados con amor por Dios y hemos sido convidados para esta gran obra. Y tenemos que entender de que todo lo que hacemos es parte de un todo más grande, una idea más grande que Dios tiene para la salvación de las almas. ¿Por qué? Porque uno planta, otro riega, pero quien trae el crecimiento es Dios. Y nuestra alegría tiene que ser el sentirnos parte de algo que es más grande que nosotros mismos. Que Dios les bendiga, que tengan un maravilloso sábado, aquellos que ya están en domingo, que tengan una feliz semana y bueno, a disposición siempre para acompañar. Pero para mí ha sido un privilegio. Sigan por las rutas de las ciudades en donde están, siendo faroles de salvación, siendo faros de luz para todas aquellas personas que han de encontrarse con ustedes. Porque nunca se olviden, las cosas no suceden por azar. Si ustedes en una parada para cargar combustible encuentran un grupo igual al de ustedes que están tomando un descanso ahí, es el momento, es el momento para compartir el Evangelio. Nunca olviden que mientras ustedes predican en la ruta, nuevo tiempo va por el aire. Que el Señor les acompañe.